¿Cómo están? Qué bueno que están aquí. Quiero compartir con ustedes algo que le he puesto distingue su voz. Y quiero hablarte acerca de las voces que oímos de nuestro exterior y las voces internas, ¿sí? Y yo espero que este tema te ayude a identificar las voces que nos hablan para saber tomar una decisión correcta según la voluntad de Dios, la voz, principalmente la voz de Dios. Si tú vas por la calle y de repente, sin ver, escuchas voces, puede ser que distingas fácilmente la voz de las personas más cercanas a ti. Y aunque no las veas, las distingues por tu oído, ¿verdad que sí? Como la voz de tus amigos, de tu familia, compañeros de trabajo. Esa es una voz externa. También hay voces internas, como lo que son nuestros propios pensamientos. Tenemos la capacidad de generar ideas, pensamientos. Incluso tú puedes estar ahorita mismo aquí, sentado, escuchando, o donde quiera que estés, estás escuchando, pero puede ser que no estés escuchando. Es decir, físicamente estás aquí, pero mentalmente tú estás generando pensamientos. No, ahorita que termine el pastor, vamos a ir al mercado a comprar o voy a ir a comer tal cosa. O sea, tú estás generando pensamientos estando aquí. Y son pensamientos externos a lo que estamos viviendo. Entonces somos capaces de imaginar, de crear pensamientos, pero también hay otras voces como lo que es la voz de Dios. Entonces quiero ayudarte para que aprendamos con la ayuda del Espíritu Santo a oír claramente la voz de Dios. Y esto es muy importante en la vida de un creyente, en la vida de un discípulo. Si tú eres una persona que está aquí por primera vez, o tú me escuchas y dices, no, pues ¿cómo que Dios habla a los seres humanos? ¿Cómo que Dios te habla? Bueno, sí, Dios nos habla. La pregunta es, ¿cómo un ser humano se puede relacionar con Dios y aún así poder oír su voz? ¿Cómo es eso? Bueno, sí se puede. Y aunque la mayor parte de las veces creo que no oímos a Dios audiblemente, puede ser que sí. Yo he escuchado de personas que dicen, escuché la voz audible de Dios. Bueno, no puedo decir que no, porque puede ser que hay momentos. La mayor parte de las veces creo que Dios nos habla a través de su palabra. Cuando lees la Biblia y estás meditando en la palabra de Dios, no sé si les pasa, pero a través del Espíritu Santo, como que el pasaje que estás leyendo pareciera que Dios lo está dirigiendo hacia ti. Y tú sientes que Dios te está hablando. Y es una forma como Dios nos habla. Otra forma como Dios nos habla es como lo que dice el Salmo 19:1. Me gusta la versión del lenguaje actual porque dice, el cielo azul nos habla de la grandeza de Dios. El cielo azul nos habla de la grandeza de Dios y de todo lo que ha hecho. ¿Cómo es eso? Pues tú estás viendo el cielo y el cielo pues no te habla, no te dice, hola, yo soy el cielo, estoy aquí. No, pero el simple hecho de ver el exterior, de ver el firmamento, algo sucede en tu interior que te conecta con Dios, donde te das cuenta de la creación de Dios y dices, wow, esto está hermoso, esto está precioso. Y Dios sin hablar te habla. El cielo sin decir nada te habla. ¿Cuántos me están entendiendo? Bueno, tú puedes seguir leyendo el versículo 19, dice que el silencio, en el silencio Dios te habla. ¿Cómo está eso? Bueno, cuando estaba en Uruapan, asistí a clases de piano en una escuela de música y pues te enseñan ahí a leer lo que es pues las partituras, las notas y todo, y nos enseñaron acerca de los silencios. Dentro de la música hay silencios, de tal manera que cuando nos invitaban a un concierto, como parte de la escuela se hacían conciertos y traían a diferentes pianistas,
personas con instrumentos para, pues en sí, hacer hasta orquestas. Y bueno, uno iba allá a esos lugares para aprender música. Y lo que nos enseñaba la maestra es que teníamos que tener cuidado de no aplaudir precipitadamente. Es decir, dentro de la canción, dentro de la música hay esos silencios donde pareciera que ya terminó. Y una persona se puede poner de pie y aplaudir, y pues el que sabe música dice: hey, saquen a ese que no sabe. Ese es un silencio, todavía no termina la canción. Y en el silencio, ¿cuántos saben que en el silencio Dios habla? Este está un poco así como, ¿cómo que en el silencio Dios habla? Sí, es una voz interna. En el momento de quietud y de reposo, tú estás ahí delante de la presencia de Dios, consciente de Dios, y sientes cómo Dios te habla sin que Él hable en sí. La naturaleza, lo que te rodea, pensamientos vienen de la palabra y Dios te está hablando. Dios nos habla a través de su Espíritu. El Espíritu Santo pone pensamientos, la mayor parte son pensamientos de la Biblia. Es decir, tú lees la Biblia, tienes tu devocional, estás buscando a Dios, y de repente durante el día, en algún momento dado que estás haciendo el día, la vida, de repente aparecen eso que leíste, como que te viene a la mente, y ese es Dios hablándote, porque te recuerda el Espíritu Santo la palabra que leíste. Y esa es una forma como Dios está hablando. Ahora, volviendo al TCD, al tiempo con Dios, lo que hemos estado viendo acerca de la historia de Israel, la historia de Saúl, el rey, y David, y cómo Saúl anda persiguiendo a David, notamos, y es interesante que estos días que estuvimos leyendo, estamos leyendo todavía este primer libro de Samuel, la historia de Saúl y de David, vemos cómo David aprende a escuchar la voz de Dios, de manera que tiene cuidado de que incluso gente cercana a él, como sus soldados, los que él reclutó, que le decían que Dios estaba hablando, él no se fió de seguir la voz de sus amigos, sino que verificó si era voz de Dios o no, aunque sus amigos le decían que era voz de Dios. Fíjate qué interesante. Entonces, ¿cómo fue que David supo escuchar la voz de Dios? Bueno, no quiero repetir el sermón de hace 8 días, pero solamente les digo un punto. David, en lo que les dije hace 8 días, era un adorador. Quiere decir que en un ambiente de adoración, con música o sin música, tú puedes, es como preparar un ambiente. Dios está en todo lugar, Dios está en todos lados, Él sabe y conoce todo. Pero cuando la gente adora a Dios, cuando el cuerpo de Cristo, la iglesia, la asamblea, adora a Dios, algo sucede. Y es preparar un ambiente de la presencia de Dios. Y entonces en ese ambiente de adoración, de exaltación, de pensar en Dios, de decirle con mi boca quién es Él, y luego guardar cierto silencio donde puedo buscar su presencia y decirle: Dios, háblame. Dios nos habla. Y David, desde el tiempo que la Biblia habla de él, dice que él estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre. Y en la Biblia encontramos muchos salmos que eran canciones del pueblo hebreo, y muchas de esas canciones, muchos de esos salmos son de David. Y tú puedes notar en los salmos donde dice Salmo de David, y expresa cosas, ¿sí? Porque David sabía buscar a Dios. Entonces, número 1, hay varias voces, y una de esas voces es la voz del enemigo. ¿Cómo sabemos cuando el enemigo habla? Es muy fácil, con la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y la Biblia dice la verdad. Y todo lo que hable contra la palabra de Dios, contra Jesucristo, contra la vida del cristiano, es voz del enemigo. O sea, el enemigo es un usurpador, es un engañador. Dice la Biblia, y Jesús lo dijo, Jesús fue el que dijo, es padre de mentira. Entonces todo lo que es mentira es de Satanás. Todo lo que va contra la palabra de Dios
es voz del enemigo y no debemos seguir esa voz. En 2 Tesalonicenses 2, 11 al 13, por eso Dios les envía un poder engañoso. La TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, les permite que llegue a esas personas un poder engañoso para que crean a la mentira. Fíjate, creer a la mentira. Qué interesante. A fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad, en vez de creer a la verdad, creyeron a la mentira y se deleitan en la injusticia o se deleitaron en la injusticia. Estos son los condenados, o sea, los que ya no quieren reconocer a Dios y la palabra de Dios. Pero dice el versículo 13, pero nosotros, los cristianos, dice, nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. En el contexto de este pasaje dice que el apóstol dice que va a venir un personaje que va a ser apoyado por Satanás y lo ayudará a engañar a muchos con dos cosas, con señales y falsos milagros. Ojo, no todos los milagros son de Dios, aunque el enemigo pareciera que hace un milagro, pero es un engañador, no lo hace. Entonces dice que va a venir ese personaje con la ayuda de Satanás para engañar a personas con señales y falsos milagros. Dice, engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Ya leímos que el versículo 13 dice que nosotros los que somos creyentes, damos gracias a Dios porque a través de la santificación, estar apartados para Dios, nos hace creer a la palabra, creer a la verdad y ser libres de ese engaño del enemigo. Entonces aprendemos a distinguir la voz de Dios de la voz del enemigo, porque la Biblia contiene la voz de Dios, la palabra de Dios. Si tú dices, yo quiero que Dios me hable, hay que leer la Biblia. Y con la ayuda del Espíritu Santo, Dios te va a hablar correctamente. Amén. Es muy sencillo, porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Y el escuchar la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo te hace ejecutar la vida que Dios quiere que vivas. Entonces también el enemigo usa el ambiente, las personas de este mundo y el ambiente de este mundo, que es por ejemplo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, que quiere arrastrarnos hacia el pecado para no oír la voz de Dios, como leímos la carta que leímos a Tesalonicenses, donde dice que por no querer oír a Dios fueron engañados y creyeron a la mentira. Entonces hay que tener cuidado de no ir tras las cosas de este mundo que van contra la palabra de Dios. Ahora, el diablo también usa personas para engañarnos y tenemos que tener cuidado que los que nos rodean sepamos si están hablando de parte de Dios, de parte de su propio pensamiento o de parte incluso influenciados por el enemigo. Por eso, número 2, tenemos que tener cuidado de la voz de los amigos. Hay amigos que no son amigos, que se hacen pasar por amigos. Tenemos amigos cristianos y tenemos amigos no cristianos. Tenemos amigos que tienen un temor a Dios y una revelación de Dios para darnos un buen consejo. Tenemos amigos que son buenas personas, que no intentan hacernos daño, pero su propio pensamiento te pueden dar un consejo que no necesariamente sea un consejo de Dios. Y tenemos supuestos amigos o personas que tienen la voluntad, la iniciativa, el corazón de hacerte mal y de dañarte.
ya vienen con esa alevosía y ventaja, ¿no? Como aquella chica que escucha de un muchacho que le dice, supongamos que son cristianos, ¿no? Y entonces el muchacho se acerca a una muchacha y le dice, quiero decirte algo. Sí, dice ella, quiero decirte que Dios me habló ayer y me dijo que te vas a casar conmigo. Y la muchacha lista le dice, pues a mí Dios no me ha hablado nada todavía. Porque a veces suponemos que estamos recibiendo un mensaje de parte de Dios, pero no es cierto. Mira, a David le pasó lo mismo. Tenía amigos, tenía personas a su alrededor, pero eran personas que en un momento entraron en un espíritu de temor y no quisieron oír la voz de Dios, sino que le dieron a David un consejo contrario al que Dios le había dado. Eso sucedió cuando iban a combatir Keila o iban a apoyar a Keila, una ciudad. Dice 1 Samuel 23:3. Pero los que estaban con David le dijeron, he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos. Fíjate, están hablando los discípulos, los soldados de David. Le están diciendo, nosotros aquí en Judá estamos con miedo. En otras palabras, no vamos para allá. David, no vamos para allá porque tenemos mucho miedo. Este espíritu de temor se apoderó de los amigos de David y respondieron en base a su temor y no en base a lo que Dios les estaba indicando. Otro ejemplo es cuando Saúl está persiguiendo a David. Entonces dice que Saúl se mete a una cueva, pero no se da cuenta que dentro de esa cueva al fondo está David y sus soldados. Entonces, viendo la oportunidad de que Saúl estaba allí, en 1 Samuel 21:4 dice, entonces los hombres de David le dijeron a David, he aquí el día que te dijo Jehová. Fíjate, están hablando de parte de Jehová, Dios. He aquí el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David para ir a Saúl y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ahora, yo no sé, quizás un día lo sepa, pero no sé por qué David cortó solamente el manto. Puede ser que cuando le dijeron los amigos, mira, este es el día que Dios puso para que mataras a tu enemigo. Entonces yo no sé si David se levantó con esa intención y que al momento de llegar a donde estaba su rey, tuvo temor, porque después lo menciona, dice que tuvo temor de cometer algo así y dice que solamente le cortó una parte de su manto. Se turbó su corazón, como que quizá pensando en las voces, puede ser que David haya dicho, ¿realmente esa es la voz de Dios? Ellos me están diciendo que Dios me está diciendo que lo mate. Pero él quiso dejar a su enemigo, aunque era su rey, lo quiso dejar en las manos de Dios. Fíjate qué interesante. Hay otros ejemplos buenos de consejos buenos. Por ejemplo, te vas a acordar en 1 Samuel, los primeros capítulos, creo que es el capítulo 3, cuando Samuelito, pues ya Ana tuvo una oración, no podía tener hijos en el capítulo 1 y le dice a Dios, si tú me das un hijo, lo voy a dedicar a ti. Entonces Dios le da este chamaco a Samuelito y cuando lo desteta lo lleva al templo y le dice al sacerdote Elí, ¿sabes qué? Yo hice una promesa y le dije a Dios que si me daba un hijo lo iba a dedicar a su servicio. Entonces aquí está el muchacho, no sé si le entrega no la pañalera, ¿verdad? Pero la mochila con su ropita y lo lleva al templo y ahí lo deja, lo entrega. Y el sacerdote lo toma y lo educa. Pero en una de esas noches que está dormido Samuelito, no sabemos qué edad tenía, pero dice que oyó que le hablaban, entonces va a buscar, era obediente, va a buscar al sacerdote y le toca la puerta quizás ahí y le dice, hey, ¿me estás llamando?
No, yo no te he llamado, ve, acuéstate. Se va a acostar. Otra vez le vuelven a llamar y él piensa que es el sacerdote, va y le toca la puerta, le dice, ¿me estás llamando? No, yo no te he llamado, ve, acuéstate. La tercera vez que viene, Samuelito a lo mismo, como que agarra la onda, el sacerdote dice, ya sé, Dios está hablando a este muchacho. Entonces le dice, ¿sabes qué, Samuel? La próxima vez que te llamen, levántate y dile, heme aquí, estoy para escucharte. Y es una manera donde el profeta, el sacerdote le enseña a Samuel cómo oír la voz de Dios. Y Samuel recibe unas instrucciones y unas profecías tremendas que después con temor le comparte a su líder. Entonces vamos al número 3 y es cómo escuchar la voz de Dios. Volviendo a la historia de David, en 1 Samuel 30, 7 al 8 dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Ok, el efod era un chaleco de una ropa fina que usaban los sacerdotes. Pero no era que nomás te pusieran el chaleco, sino que era como llamen a los levitas, llamen a los que adoran a Dios, tráiganlos para en ese ambiente de adoración pedir a Dios su consejo. Entonces cuando habla aquí que dice David, traigan, acérquenme el efod, Abiatar dice acercó el efod a David y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Entonces David hace preguntas específicas y Dios le responde respuestas específicas. ¿Te das cuenta que sí podemos escuchar la voz de Dios? Dice, ay pastor, ¿cómo es eso? Pues sí, Dios, tú le pides a Dios y Él te da discernimiento, te da entendimiento y a veces pone consejo alrededor de ti. Dice la Escritura que en multitud de consejos hay sabiduría, pero consejos de personas que temen a Dios, Entonces, si hay personas que temen a Dios, que te aman, que conocen de ti y quieren lo mejor para tu vida y para las cosas de Dios, sería bueno y prudente pedir consejo. Primero a Dios, pero también, pastor, ¿qué piensa usted de esto? Líder, ¿qué piensa usted de esto? Oye, mamá, si eres joven y estás en tu casa todavía, ¿crees que esto es correcto? Y si varios de los del consejo te dan un consejo equivocado, pues hay que ser muy sabios en ver si realmente Dios te está hablando a ti directamente y si es la voz de Dios y va a traer algo bueno, o sabes que mejor párale y no vayas por allá. ¿Me están escuchando? Bueno, 1 Samuel 23, 1 al 4 dice, dieron aviso a David diciendo, he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las ceras. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Ya leímos este versículo 5, que los que estaban con David tuvieron temor. Pero dice después, entonces David volvió a consultar a Jehová y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. En otras palabras, 2 veces le pregunta David a Dios si tiene que ir a Keila. Porque en medio de esas 2 preguntas, los amigos le decían, no, ¿cómo crees? No está bien que vayamos allá. Tuvieron miedo. Y entonces David vuelve a consultar a Dios y Dios le dice, levántate. En otras palabras, acción. Vamos a obedecer. Ahora bien, es interesante lo siguiente, mira, no debemos suponer que si Dios nos da a nosotros una indicación, la debemos llevar como un mandamiento u ordenanza para todos los demás. Fíjate, creo fue en Guadalajara, hace muchos años, una mujer estaba buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces ella estaba pues muy deseosa de ser llena con el Espíritu Santo
con esa evidencia de hablar en lenguas, en un lenguaje. Y pues ella, cada vez que venía un predicador y cuando había reunión de oración, ella pasaba al frente: yo quiero ser llena del Espíritu Santo. Y por fin una hermana que tenía un poco de sabiduría le dijo: mira, quiero decirte algo. Tú tienes que aceptar que ya eres llena del Espíritu Santo en fe, dar ese paso, y Dios te va a llenar cuando Él lo decida. Y entonces la mujer tuvo paz y dijo: ok, Señor, yo creo que tú me puedes llenar con el Espíritu Santo y yo lo recibo en tu nombre. Recibo al Espíritu Santo en tu nombre, y esa evidencia de hablar en lenguas. Y pues no pasó nada, se fue a su casa, pero ella estaba pues pensando en lo que le dijo la hermana: ten tiempos de oración, de adoración, adora a Dios, no te enfoques tanto en eso, tú adórale y Él te va a llenar. Y entonces se levanta el otro día, después de un tiempo de oración, de una noche al otro día se levanta, y pues ella estaba casada, ¿no? Entonces su marido le quería unos huevos estrellados. Y le dice al marido: mi amor, ¿cuántos huevitos quieres? No, pues unos 2 o 3. Ok, y entonces ella se acuerda de lo que le dijo la hermana: y mientras estoy aquí, Señor, haciéndole la comida a mi esposo, lléname de tu Espíritu Santo. Y quiebra un huevo, ¿no? Y ella está adorando. Quiero al segundo huevo, y se le voy a preparar 3. Y cuando pone el tercer huevo, que es llena del Espíritu Santo, y empieza a hablar en otras lenguas. Y no, pues bien gozosa y contenta, ¿no? ¿Y sabes qué quería hacer esta hermana? Regresaba a la iglesia, y cada vez que se oraba por los que querían ser llenos del Espíritu Santo y los que no eran llenos, le decía: ay, vente para acá, hermanita, vente para acá. Mira, te voy a decir cómo vas a ser llena del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice: le tienes que preparar 3 huevos a tu marido. Pero no soy casada, no importa. Cuando llegue el tercer huevo, vas a ser llena del Espíritu Santo. Mira, David, Dios le dijo la primera vez: ve a Keila y defiéndela. Entonces él obedece, aunque los amigos tenían miedo, él obedece. Está allí, defiende a esa ciudad. Y luego Dios le dice otra cosa. Mira lo que dice en 1 Samuel 23:12. Dijo luego David a Dios: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová le respondió: te entregarán. O sea, otra vez para afuera. Fíjate qué interesante. Primero Dios le dice que vaya a Keila, pero está bajo la voluntad de Dios, defiende a Keila. Y cuando está en Keila, se supone que los del pueblo de Keila deberían de defenderlo, ¿no? Oye, tú me defendiste, pues te tengo que defender, pero no. Y para eso nosotros tenemos que confiar siempre en Dios, porque si dependemos del ser humano, puede ser que nos traicione, como Keila, este pueblo, traicionó a David. Primero él defendió a esta nación o este pueblo, y ahora querían entregarlo en manos de Saúl. Entonces fíjate qué interesante cómo es importante siempre buscar la voluntad de Dios, pedirle consejo a Dios. Y en esta ocasión le dice David a Dios: Señor, estamos aquí en Keila y viene Saúl a buscarnos. Acuérdate que Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y David le consulta a Dios y le dice: aquí los del pueblo me van a defender. Y dice Dios: no. Entonces David tuvo que salir de allí, porque él buscó la voluntad de Dios y supo escuchar la voz de Dios. Entonces hay que tener cuidado. Y vemos en la vida de David que cuando perdona la vida de su rey Saúl, fíjate lo que le dice Saúl. Fíjate lo que le dice el rey a David. 1 Samuel 25:23 dice David a Saúl: Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David: bendito eres tú, hijo mío David. Sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. ¿Sabes? David no quiso echar mano de Saúl, sino que
lo dejó a la voluntad de Dios. Respetó su liderazgo que estaba equivocado y dijo Dios, él le dijo al rey, yo estoy haciendo favor contigo al perdonarte, pero no le dijo ahora tú defiéndeme, sino que David le dice al rey Saúl, yo te estoy dando ese beneficio, te he dado libertad, te he perdonado la vida, pero luego voltea a Dios y dice, Señor, mejor tú defiéndeme. Y eso me hace pensar en que hay cosas que no debemos actuar nosotros, ni siquiera porque tenemos la oportunidad de hacerlo, sino que nos conviene dejarlo en las manos de Dios. Porque si dejamos las cosas en las manos de Dios, tú te vas a dar cuenta que Saúl, que perseguía a David porque estaba equivocado, ya se había apartado del Señor, al final de cuentas terminó muerto en la guerra. Y desafortunadamente su mejor hijo, amigo de David, Jonatán, que era un buen hombre, que podía haber sido un buen rey, murió también en la batalla. Al final de cuentas, Dios castigó a Saúl y no fue la mano de David. Sabes, hay situaciones en la vida donde quizás tenemos la oportunidad de hacer algo nosotros. Pues me hizo, yo le hago. Pero ¿por qué no mejor dejar todo en las manos de Dios y ser librados de cometer, en este caso, un homicidio? Por eso, como último, te quiero hablar acerca de la obediencia a la voz de Dios. ¿De qué nos sirve conocer la voluntad de Dios y saber lo que Dios quiere si no lo obedecemos? Pues sería peor, ¿no? Entonces vamos a obedecer a Dios. Si Dios nos habla y entendemos que Dios nos está hablando, vamos a levantarnos y vamos a obedecer. Dice en 1 Samuel 15, alguien que no obedeció lo que Dios le dijo, fue Saúl. Samuel le dice a Saúl, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, fíjate, antes bien he obedecido a la voz de Jehová, fui a la misión que Jehová me envió he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero luego aquí se disculpa. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en el que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y fíjate el triste suceso de Saúl. Fue desechado por no obedecer. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy de aprender a escuchar la voz de Dios, distinguir cuando es Dios que nos habla, distinguir cuando es nuestro propio pensamiento, distinguir cuando es un amigo o enemigo, distinguir si ellos nos hablan de parte de Dios o pareciera que nos hablan de parte de Dios pero no es Dios, y poder decir, esta es voz de Dios, voy a obedecerle y me va a ir bien. Así que quiero animarte a que aprendamos a oír la voz de Dios. ¿Qué te parece? El Salmo 34 es uno de los salmos de David. Y él está hablando como una persona, como padre, hablándole a un hijo. Y dice en el Salmo 34, venid hijos, oídme. Oídme, el temor de Jehová les voy a enseñar. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Fíjate, es como si un padre estuviera diciéndole a su hijo, escucha la voz de Dios, sigue sus consejos, escucha para que tengas larga vida sobre esta tierra. Eso también se lo dice
Dios a los hijos: obedece a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra. Lo que está pasando en este mundo ahorita es voz del enemigo, que es rebelión, desobediencia, ingratitud, libre sexo, o sea, sexo sin fronteras, falsa identidad. Todo eso es voz del enemigo. Y Dios quiere que aprendamos, como dice el Salmo: hijos, oídme. Aprender del temor de Dios, buscar al Señor, seguir su consejo para ser guardados del engaño, apartarnos del mal y hacer el bien. Y lo que mejor Dios quiere para ti es algo bueno. Dios quiere librarte, Dios quiere guardarte. Y para eso nos conviene sentarnos y reposar en la meditación de la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos revele, y de esta manera saber decidir. Hay decisiones que tienes que tomar. Algunos en este momento están tomando decisiones importantes en su vida, de trabajo, de escuela, situaciones, problemas de familia, y Dios quiere que sepamos tomar la mejor decisión, porque así cuando pase el tiempo voltearemos atrás y diremos: tomé una decisión conforme a la voluntad de Dios. Yo quiero eso para mí. ¿Tú lo quieres? Vamos a orar. Padre, hoy nos acercamos a ti con confianza, y hoy queremos aprender a oír tu voz. Ayúdanos a distinguir tu voz de en medio de las voces que nos hablan, tanto de nuestra mente, del enemigo, de las personas que nos rodean, y sepamos distinguir cuál es tu voz, porque nos conviene oír tu voz, nos conviene obedecer a tu voz. Y aún en la quietud y en el reposo, en el descanso, en la meditación, en esos momentos donde te buscamos en adoración y alabanza, que podamos estar en silencio delante de la presencia de Dios, donde dice Dios: guarda silencio delante de mi presencia. Eso quiere decir meditar en Él, pensar en Él, estar en Él. Y de repente se abrirá el cielo y vendrá palabra de Dios que nos dará vida, que nos dará fe, que nos dotará de fuerza del Espíritu para obedecer, aunque sea imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible con Dios. Y Dios te puede ayudar ahí donde tú estás, en tu necesidad y en tu problema.